días con todos, con todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidos, bienvenidas a la conferencia virtual de la doctora Ana Buquet Corleto, llamada La educación como instancia reproductora y generadora de estereotipos y relaciones de poder entre los géneros. Agradecemos y, bueno, realzamos la colaboración de las distintas instancias que han hecho posible este evento: el Vicerrectorado Académico, el Vicerrectorado de Investigación, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, el Programa de Transversalización del Enfoque de Género de los Currículos Educativos de la Universidad de Cuenca y Cuenca Ciudad Universitaria. Muchas gracias a todos y todas estas instancias. Bueno, sin más, sin demorarnos más, pues damos paso al doctor Juan Leonardo Espinosa, vicerrector académico de la universidad, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Virginia. Buenos días con todos, con todas. Es un gusto estar aquí en este evento tan importante, en esta conferencia. Dar la bienvenida a Ana Gabriela, agradecerle por su participación, saludar a nuestra vicerrectora de investigación, a la doctora Montserrat Gerves, a las autoridades de la Facultad de Filosofía, al doctor Fernando Ortiz, su decano, a Nelly González, su decana, y a todas las personas que hacen la Facultad de Filosofía. La verdad es de que estoy aquí pues muy contento porque el programa de transversalización de la perspectiva de género en el currículo educativo de la Universidad de Cuenca, que ejecuta nuestra universidad conjuntamente con la Universidad de Constanz en Alemania, surge de una iniciativa de este vicerrectorado, ¿no? De la anterior vicerrectora, la doctora Catalina León Pesantes, cuando estuvo a cargo del vicerrectorado. Y claro, surge como una iniciativa en años anteriores en razón del compromiso que la academia debe tener para incidir en la transformación social y en la generación de comunidades más equitativas, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, ¿no? Y asumir esta perspectiva significa reconocer que hay problemas, reconocer la existencia de desigualdad, de violencia de género, eh, buscar corregir estas inequidades que son históricas y fundamentalmente comprender que la calidad de la educación superior está atravesada también por la inclusión de esta mirada de género en el currículo, ¿no? En las instituciones de educación superior. Y con este antecedente, pues bajo la coordinación de la doctora Catalina León Pesantes, ex vicerrectora, todo su equipo, está por ahí nuestra querida compañera también, Ana Cecilia Salazar, y todo el equipo, en realidad, no quiero, la misma Virginia, en fin, hay un equipo muy interesante de colegas que trabajan en este tema. Se ha organizado un ciclo de conferencias virtuales, por lo que hoy damos la cordial bienvenida a la doctora Ana Gabriela Buquet de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esta universidad, quien impartirá la conferencia sobre el tema de la educación como instancia reproductora y generadora de estereotipos y relaciones de poder entre los géneros. Esto está dirigido a los estudiantes, docentes de toda la universidad, toda la comunidad universitaria. En realidad es un tema que nos compete a todos, sumamente importante, sumamente trascendente. Así que con estas breves palabras quería dar la bienvenida a todos y desearles mucho éxito en esta y las futuras jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Como segundo punto tenemos las palabras de inauguración de la conferencia virtual a cargo del señor decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Magíster Fernando Ortiz. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a la señora vicerrectora Montserrat Gerves, al compañero vicerrector Juan Leonardo Espinosa, también a la doctora Catalina León Pesantes y a todo el equipo que ha propiciado esta conferencia especial. Mención y agradecimiento para Ana Gabriela Buquet, quien desde la UNAM, desde la Ciudad de México, está esta mañana con nosotros.
Quisiera ser muy concreto, indicando que es muy importante para la Facultad de Filosofía contar con el inicio de estas jornadas de reflexión que lo que pretenden es una transformación de los seres humanos, colocar al ser humano como un centro de la transformación de la sociedad, como actor de la transformación de la sociedad en todos los frentes. Y qué mejor hacerlo con ese gran pasaporte para la transformación que es la educación. Doy la bienvenida, saludo la presencia también de las personas que están, los estudiantes, los docentes de las carreras educativas de nuestra facultad. Doctora Buquet, indicarle que tenemos 9 carreras educativas en nuestra facultad, en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca. Es la tercera ciudad en importancia en nuestro país. También esta conferencia va a ser transmitida a través de nuestros portales digitales. Las personas también están siguiendo esta charla o van a seguir esta charla a través de nuestros canales digitales. Nada más de mi parte, una felicitación a los organizadores, a las organizadoras y desear éxitos y que sea de mucho beneficio esta conferencia. Adelante. Muchísimas gracias. Y como tercer punto, el plato fuerte, la conferencia de la doctora Ana Buquet. Antes quisiera leer una brevísima semblanza de la doctora. Sí, ella es investigadora titular definitiva del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, doctora en Sociología, maestra y licenciada en Psicología. Es especialista y tiene diversas publicaciones sobre estudios de género y educación superior. Entre estas destacan Imaginario Occidental y Expulsión de las Mujeres de la Educación Superior del 2018, Equidad a Debate 2018 también, Trayectorias de Mujeres, Educación Técnico-Profesional y Trabajo en México del 2017, El Orden de Género en la Educación Superior, una aproximación interdisciplinaria del 2016, Intrusas en la Universidad 2013 y Transversalización de la Perspectiva de Género en la Educación Superior, Problemas Conceptuales y Prácticos del 2011. Tiene una amplia trayectoria en la construcción de instituciones, el diseño de políticas universitarias y públicas y el desarrollo de proyectos académicos en el área de género y educación superior. Bajo su dirección se dio la transformación del programa universitario de estudios de género a Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en el 2016 y la creación del programa de posgrado en estudios de género de la UNAM. Fue fundadora y primera coordinadora entre el 2012 y 2015 de la Red Nacional ANUIES de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, y del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior entre el 2017 y 2021. Recibió los premios Emulíes de la Organización Universitaria Interamericana en 2017 y Margarita von Bretano de la Universidad Libre de Berlín en 2013, como reconocimientos de su trayectoria profesional y sus aportes a las políticas de igualdad de género en instituciones de educación superior. También la presea Hermila Galindo en 2016, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el rubro de Ciencia, Investigación y Difusión. Ha sido invitada en múltiples ocasiones como conferencista magistral, ponente y docente, así como evaluadora de proyectos de investigación y de artículos académicos a nivel nacional e internacional. Ahora sí les dejo con la doctora Buquet. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Saludo particularmente a las autoridades universitarias y les agradezco muchísimo esta invitación. Pues es la segunda vez, aunque sea de manera virtual, puedo tener este intercambio con la Universidad de Cuenca. Me da muchísimo gusto, me da mucho gusto ver todas las personas que están conectadas ahora por Zoom y, como dijo el decano de la Facultad de Filosofía, también la gente que esté siguiendo esta actividad a través de otras redes sociales. Bueno, pues
El tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy importante. Una de las cosas que también comentaron ustedes al inaugurar esta actividad es pues la importancia que tiene la participación de cada persona en el cambio de este sistema, ¿no? Esto que yo denomino, retomando a otras autoras y autores como orden de género, la importancia que tiene que cada una y cada uno de nosotros eh, cambiemos, transformemos actitudes, comportamientos, formas de pensar para ir haciendo y generando realmente una transformación de carácter cultural, que es en el fondo a lo que apostamos, ¿no? Para hablar del tema, no sé, Virginia, tú me dirás más o menos cuánto tiempo tengo para hacer la presentación. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. 45 minutos. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla. Así vamos dando seguimiento a través de, pues, de algunas informaciones que considero importantes para que podamos reflexionar, ¿no? Sobre una cantidad de cosas que quisiera plantear hoy. Vamos a ver qué tanto me da el tiempo. Entonces, como yo les decía, yo utilizo este concepto, orden de género, para explicar un sistema de relaciones sociales que está basado en la jerarquía, ¿no? Y de lo masculino y la subordinación de lo femenino. Yo lo llamo orden de género porque, bueno, conceptualmente lo he analizado desde ahí, pero quiero decirles que podríamos plantearlo como patriarcado, podríamos plantearlo, muchas feministas han hecho estudios muy profundos desde este otro concepto. Una de ellas es Rita Segato, muy actual, ¿no? O también se le puede denominar como dominación masculina, un concepto que acuñó Bourdieu, y que nos estamos refiriendo a lo mismo, son aproximaciones conceptuales diferentes, ¿no? Pero finalmente nos estamos refiriendo a esta lógica que ha estado presente, digamos, a lo largo de siglos, que es lo masculino como superior y lo femenino como inferior y todo lo que esto genera. Entonces, para poder hablar en concreto de los estereotipos de género, del papel que tiene la educación en su reproducción y en la reproducción de las relaciones de poder, yo quisiera primero centrarme un poquito en qué es esto del orden de género, cómo funciona, cuáles son sus características, y empiezo planteando que, bueno, que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, ¿no? El género está presente en todo, nos atraviesa a los individuos, pero también atraviesa la forma en cómo está organizada la sociedad y que además es una forma primaria de significar las relaciones de poder. Cuando estamos hablando de las relaciones de género, estamos hablando de relaciones de poder también, ¿no? Evidentemente, el poder depositado principalmente en lo masculino y por lo tanto en los hombres. Y las mujeres, digamos, marginadas de este poder en los distintos ámbitos de la vida humana. A su vez, el funcionamiento del orden de género actúa a través de 4 dimensiones que yo quisiera abordar rápidamente, ¿no? Pero que me parece muy importante para que podamos entender que es sumamente complejo y que eso significa, por un lado, que es muy difícil de desarticular, ¿no?
y de transformar, y por otro lado que se necesita actuar desde muchos lugares distintos para ir cambiando esta lógica de relaciones sociales jerárquicas y de subordinación. Entonces, el primer elemento que me parece muy importante que tenemos que mirar con mucha claridad es la dimensión cultural, ¿no? El género está instalada en la dimensión cultural con símbolos culturalmente disponibles, ¿no? Que representan múltiples formas del género, ¿no? Entonces, tenemos la dimensión cultural. Luego voy a entrar un poquito, más a explicar cada uno de estos niveles. Luego tenemos la dimensión social, ¿no? Que en este caso lo planteo a través de una teórica muy importante, Joan Scott, ¿no? Que nos plantea, por un lado, todos los conceptos normativos que se expresan en las doctrinas religiosas educativas, que ese va a ser nuestro tema, en las científicas, que es otro tema que nos compete a las instituciones de educación superior, las legales, políticas, en fin, todo este andamiaje normativo de la sociedad que definen significados, ¿no? Para hombres y para mujeres. Y en la dimensión social también, las instituciones y las organizaciones, que son mecanismos fundamentales para reproducir, digamos, los estereotipos, los roles de género, este sistema de jerarquía y subordinación. Y sin duda, en estas instituciones tenemos que considerar a la familia, ¿no? Tenemos que considerar al sistema educativo, o sea, la escuela, ¿no? Las instituciones de educación superior son mecanismos de reproducción del género y también al mismo tiempo son espacios de crítica y de transformación, ¿no? Entonces tenemos que apelar a esta segunda parte. Sin duda el Estado, la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas dos dimensiones en la parte social, lo normativo, las instituciones y también en lo social. Y ahí encajan un poco los estereotipos y los roles, el imaginario colectivo, ¿no? Las ideas socialmente compartidas que tenemos de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Y finalmente, como una tercera dimensión, ¿no? Primero la cultural, segundo la social, tercera la individual. Y aquí estamos hablando de la identidad subjetiva, o sea, es el proceso a través del cual las personas internalizamos los mandatos de género y a su vez nos identificamos, ¿no? Con el género masculino, femenino o con géneros no binarios, géneros fluidos, ¿no? Que cada vez más se hace visible que hay una enorme cantidad de personas en el mundo que no quieren ubicarse en uno u otro lado. Bueno, para poder aterrizar un poquitito estos temas más de carácter conceptual, quiero mostrarles algunas cosas que tienen que ver con cada uno de estos mecanismos, ¿no? En la dimensión cultural, que fue la primera que abordamos, existe un orden simbólico, ¿no? Es, digamos, un sistema de significación del mundo que ha sido estudiado y analizado por una enorme cantidad de especialistas, ¿no? Y este orden simbólico funciona a través de parejas simbólicas, y la pareja simbólica de género justamente es lo masculino y lo femenino. Yo aquí todavía no estoy hablando de hombres y de mujeres, sino de símbolos, ¿no? Lo masculino y lo femenino, y los significados que tienen asociados estos dos elementos de la pareja simbólica, que a su vez son otras parejas simbólicas, ¿no? Que actúan y se vinculan con esta primera. Entonces, si pensáramos un poco, si hubiéramos tenido tiempo de hacer esto más tipo taller, ¿no? Y hacer una lluvia de ideas de qué es lo que ustedes asocian a lo masculino y qué es lo que asocian a lo femenino,
probablemente hubieran dicho algunas de estas cosas, ¿no? Lo masculino es lo fuerte, lo femenino lo débil, lo delicado, ¿no? Lo masculino vinculado con la cultura y lo femenino con la naturaleza. Lo masculino con la razón, lo femenino con la emoción, y así sucesivamente todos estos significados, ¿no? Que a veces son muy difíciles de transformar, impregnan no solo la manera de pensar de todas las personas, sino también a las instituciones, ¿no? Una disculpa, creo que hay un micrófono prendido por ahí, capaz que podemos avisar. Ya le deshabilita, ya está. Sí. Ok, gracias, Virginia. Bueno, los mecanismos sociales, ¿no? La segunda dimensión que yo planteo en la que actúa el género. Hay muchos, sin duda no los podríamos abordar todos, pero unos de ellos, un mecanismo muy claro son los estereotipos y los roles de género, ¿no? Y los estereotipos nos referimos justamente a estos prejuicios generalizados, ¿no? Sobre las características, los atributos que tienen los hombres y las mujeres, ¿no? Las funciones sociales que deben de desempeñar, etcétera, etcétera. Y los estereotipos son muy nocivos para las personas porque digamos que limitan o delimitan las posibilidades que unas y otros vamos a tener en la vida para desarrollar nuestro potencial, para poder desarrollar las habilidades, orientarnos a los intereses que tenemos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta presentación. Y los mecanismos subjetivos, ¿no? Que tiene que ver con la interiorización de las expectativas y las normas sociales relativas a esta diferencia, ¿no? Y el sentido íntimo, subjetivo, psicológico de ser hombre, de ser mujer o de no sentirnos ni hombres ni mujeres, sino, como dije anteriormente, identidades sexogenéricas fluidas, diversas, no binarias, etcétera, etcétera, pero que nos orientan, sobre todo como hombres y como mujeres, a cumplir con los comportamientos sociales que la sociedad designa para hombres y para mujeres, ¿no? Además, digamos que la identidad de género, ¿no? Esta experiencia, que es una experiencia subjetiva, va a incidir en cómo nos concebimos a nosotras mismas, ¿no? En cómo, hacia dónde orientamos nuestras acciones, incluso el pensamiento, el lenguaje, las emociones, ¿no? Es muy claro si lo pensamos con ejemplos de la infancia, ¿no? O sea, la lógica esta de cuando un niño llora, normalmente el papá, la mamá, las personas a su alrededor le dicen, no, 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 los niños deben de ser fuertes, no tienen que llorar. Si una niña llora, entonces se le abraza y se le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. O sea, todo ese tipo de cosas que ocurren en la cotidianidad y que parece que no tienen importancia, en realidad van configurando de una manera muy clara las identidades de género, ¿no? Entonces, me interesaba mucho dejar establecidos estos tres niveles, ¿no? Lo simbólico a nivel cultural, las normas, las instituciones y el imaginario colectivo a nivel social y las identidades de género a nivel individual. Ahora, entrando al sistema educativo, o sea, ¿qué pasa dentro de las instituciones de educación superior con todo este sistema? Porque el orden de género funciona en toda la sociedad, ¿no? Se expresa de maneras diferentes. El orden de género se expresa diferente adentro de una familia que adentro de una universidad o que adentro de una escuela primaria o que adentro del sistema de salud o dentro del sistema jurídico. En fin, el orden de género
está en todas partes, pero se va expresando de maneras diferentes, produce desigualdades específicas en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y en el sistema educativo, pues es muy importante porque justamente tiene este rol protagónico para transmitir modelos sociales, ¿no? Valores, normas, creencias, las actitudes, ¿no? Que tenemos las personas y los estereotipos, justamente femeninos y masculinos. Esto se reproduce en el sistema educativo de manera permanente, por eso yo digo, el sistema educativo reproduce el orden de género y a su vez es un espacio privilegiado eh, para transformar este sistema. Y no solo en las universidades, pues, por ser un espacio de reflexión y de crítica, también desde los primeros años, ¿no? Desde el sistema educativo básico, sin duda se tiene que transformar todo esto, ¿no? Y lo importante es que estas cosas se transmiten de maneras implícitas o explícitas, ¿no? O sea, no siempre hay conciencia de comportamientos, actitudes de discriminación, ¿no? En temas de género. Muchas veces son de carácter más inconsciente, porque esto tiene que ver, entre otras cosas, con que este sistema de dominación masculino está tan naturalizado, ¿no? Que a veces no percibe como un sistema de dominación, ¿no? Sino que se percibe como el sistema de organización social que tenemos porque así es, ¿no? Eh, Acá yo mencionaba el currículum oculto y el currículum formal, ¿no? O sea, son dos cosas fundamentales dentro del sistema educativo. Y en el currículum oculto, justamente en esta lógica que yo planteo, que no necesariamente hay una intencionalidad de discriminación, ¿no? Pero sí se transmiten mensajes de manera permanente relacionados a esto, a la superioridad y la autonomía de los hombres frente a la inferioridad y dependencia de las mujeres, ¿no? Y sin duda que esto repercute en la confianza, la autoconfianza, en la autoestima que tienen las mujeres. Y fíjense que esto está muy estudiado, ¿no? Vamos en unos minutos a abordarlo, pero está muy claro cómo hay un fenómeno que se denomina micromachismos, que es como comentarios, actitudes, gestos permanentes dentro del sistema educativo. Estoy hablando de los salones de clase, de los espacios reunitivos, de las universidades, en donde todo el tiempo se están escuchando cosas relativas a justamente la superioridad y la autonomía de los hombres y la inferioridad y dependencia de las mujeres. Y en el currículum formal, ¿no? Es muy importante, esto es yo creo que central, por lo menos en el tema que estamos analizando hoy. El currículum formal está construido desde una lógica androcéntrica. Está como dice acá, pensado desde el hombre como el artífice de los hechos históricos, sociales, económicos, políticos, y las mujeres siempre invisibles, ¿no? En este recuento histórico de lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esto, hay muchos estudios de carácter históricos, algunos que han tratado de hacer visible la participación de las mujeres en cualquier tipo de fenómeno social y otros que buscan que la historia como disciplina, ¿no? Y si estamos en la Facultad de Filosofía, dijo el decano que tenían 9 carreras, no sé si historia es una de ellas, en la UNAM historia está en la Facultad de Filosofía y Letras, realmente reconstruir la disciplina de la historia, porque siempre se ha hecho desde esta visión masculina, ¿no? De que son
los hombres los que han participado en todos los eventos sociales y las mujeres ni siquiera se mencionan, ¿no? O si se mencionan, ayudaban, preparaban la comida. Realmente se les ha eliminado como protagonistas de la historia a las mujeres, ¿no? Y por otro lado, el currículum formal también tiene una lógica de favorecer que los hombres se preparen, ¿no?, para el mundo público, para el ejercicio del poder, y las mujeres se les educa más para el espacio privado, ¿no?, reforzando este concepto que es la división sexual del trabajo, este fenómeno, ¿no?, que la división sexual del trabajo básicamente lo que nos plantea, perdón, es esta distribución diferenciada de lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, ¿no? Originalmente estaba planteado en esta lógica de los hombres en el espacio público, ¿no? En el espacio público es el espacio productivo y el espacio productivo es el espacio remunerado y es el espacio del reconocimiento y del éxito, ¿no? Y como proveedores. Y las mujeres pensadas en el espacio privado, entonces el espacio reproductivo, ¿no? Y acá me refiero a la reproducción, por un lado, de la especie humana y a la reproducción, por otro lado, de la fuerza de trabajo, ¿no? Que tiene que ver justamente con satisfacer las necesidades básicas de todas las personas que integran un hogar, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con las tareas domésticas y con las tareas de cuidados, ¿no? O sea, las mujeres son las que hacen todo adentro de la casa, normalmente, o la mayoría de las cosas dentro de la casa, y las que cuidan y crían y educan a sus hijas y a sus hijos, y también cuidan a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Eso es la división sexual del trabajo. Y aunque las mujeres nos hemos incorporado de manera muy clara al espacio público, o sea, al espacio reproductivo, todas estas responsabilidades socialmente se siguen adjudicando a las mujeres. Eso nos lleva a ese concepto de doble jornada, ¿no? Discúlpenme un segundo, que creo que así me había regresado. La famosa doble jornada, ¿no? Que es otro concepto que se acuña desde el feminismo para comprender cómo las mujeres trabajan doble, en definitiva. Lo que pasa es que uno de sus trabajos no es remunerado, por uno de sus trabajos no ganan dinero, pero les lleva muchísimo tiempo, mucho desgaste, en fin. No es el tema, digamos, el uso del tiempo, ¿no? Que es ahora digamos, un área de estudio desde el feminismo y los estudios de género muy importante, ¿no? Bueno, siguiendo con el currículum, las consecuencias que tiene muchísimas consecuencias, ¿no? El currículum formal y el oculto, porque actúan también de manera articulada, ¿no? Estos dos currículums. El currículum oculto tiene que ver con las actitudes también de la planta docente y muchas veces, pues con dinámicas y cosas que ocurren dentro del salón de clases. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, de estos sesgos que hay en la educación? Pues que las jóvenes eligen estudios orientados a ocupaciones que a menudo significan una prolongación justamente de las funciones asignadas en el hogar, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que acabo de plantear sobre la división sexual del trabajo. Y esto se aprende, como lo digo, a través del proceso de socialización de género, ¿no? Que tiene que ver con la internalización de los mandatos de género en este tercer nivel, que es la identidad de género, el nivel individual, ¿no? Y ya lo dije, las actividades
asignadas cultural y socialmente para las mujeres y que las mujeres internalizan a través de la identidad de género, son actividades sin remuneración o de menor remuneración. Ahí se produce la brecha salarial, que también está estudiada y es muy clara, y que además tienen menor prestigio social, ¿no? O sea, el éxito y el reconocimiento es en el espacio público, no es dentro de los hogares, ¿no? Y los jóvenes se orientan más a estas carreras como las ciencias exactas, las ingenierías, que tienen mayor remuneración y reconocimiento social. Yo les quiero mostrar, esta es una gráfica con datos del 2020 de la UNAM, que es la institución que yo estudio en estos temas. Y lo que ustedes pueden observar aquí, las mujeres en color morado o violeta, no sé cómo se dice en Ecuador, los hombres en amarillo. Lo que ustedes pueden observar aquí es que hay carreras en donde hay una inmensa mayoría de mujeres, justamente son esas carreras que son como una prolongación de las responsabilidades familiares, ¿no? Trabajo social, enfermería, la segunda es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, odontología, lenguas, psicología, ahí hay una enorme cantidad de mujeres. Son las mujeres en su mayoría en estas carreras, son las mujeres las que eligen estas carreras. Y por otro lado, en la parte de abajo de la gráfica, podemos ver las carreras en donde la mayoría son hombres, ¿no? Justamente el de la que ven hasta abajo de todos, el IMAS, es el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas, la Facultad de Ingeniería, Nanociencias y Nanotecnología, Economía, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que a mí me importa dejar claras aquí es que la elección de la carrera, que se podría decir es libre, ¿no? En realidad está muy definida por el género, ¿no? Y esto también hay muchísimos estudios que nos muestran cómo a las mujeres se les orienta a ciertas actividades y a los hombres a otras. Y las mujeres que quieren estudiar actividades que no son las adecuadas para las mujeres, se enfrentan a miles de obstáculos, ¿no? Primero en la familia, luego en la educación, el mundo familiar. Si logran hacer una ingeniería, salen al mercado laboral y se enfrentan miles de obstáculos para ser contratadas. Y muchas veces son contratadas, pero son puestas en áreas por ejemplo, de ventas o de otras cosas que no tiene que ver realmente con su carrera. Entonces, todos estos mecanismos, digamos, existen para que las mujeres y los hombres nos mantengamos dentro de, digamos, la lógica tradicional del género, ¿no? Que cumplamos con estas expectativas sociales que están tan arraigadas en la cultura y también en nuestras mentes, ¿no? Bueno, hay dos vertientes del enfoque de género en la docencia que a mí me interesa abordar. No lo voy a hacer con mucho detalle porque estoy viendo que el tiempo avanza, pero por un lado tenemos los contenidos y por el otro lado tenemos el ejercicio docente, ¿no? Los contenidos están, como lo planteé antes, vinculados directamente con el currículum formal, ¿no? Y el ejercicio docente está muy vinculado con esto otro que llamamos currículum oculto, ¿no? Que tiene que ver con cómo se desempeñan, cómo ejercen la docencia las y los profesores, porque esto también es importante saberlo. El orden de género se reproduce por parte de todo mundo, de mujeres y hombres, ¿no? Porque las mujeres y los hombres nacemos en este sistema, nos socializan a través de este sistema, lo internalizamos y lo reproducimos, ¿no? Quienes no reproducimos el sistema es porque
lo hemos analizado, lo hemos cuestionado y a veces incluso quienes como yo nos consideramos feministas, estudiosas del tema, que queremos transformar, a veces inconscientemente podemos seguir reproduciendo algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí me parece importante decir que no por ser mujer tenemos conciencia de género, ¿no? O sea, la conciencia que nos puede llevar a cuestionar y a tratar de cambiar esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, en los contenidos la perspectiva de género eh, como parte de la formación de las nuevas generaciones es fundamental. O sea, tenemos que pensar que estamos a una altura de la vida que no podemos seguir formando a las nuevas generaciones sin que incorporen esta perspectiva en su formación, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y para eso hay distintas estrategias, digamos, ¿no? Incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de toda la universidad es fundamental y habrá algunas carreras en las que se puede transversalizar el tema y otras carreras en las que por lo menos se imparta una materia y de carácter obligatorio. ¿Por qué lo digo? Porque si ponemos materias, una materia de género en una facultad como ingeniería y es opcional esa materia, pues seguramente las personas que la van a tomar son personas que ya tienen un poco de conciencia sobre el tema, ¿no? Y justamente a donde queremos llegar es a aquellas personas, sobre todo jóvenes, que no tienen conciencia de las desigualdades de género, ¿no? Entonces, carreras en las que se puede transversalizar, sin duda, en todas las ciencias sociales, humanidades y artes, ¿no? Yo pongo ejemplos como derecho. Imagínense ustedes el derecho, ¿no? Sin la perspectiva de género, cuando ha sido una disciplina que a lo largo de siglos ha dejado excluidas a las mujeres de sus derechos humanos más fundamentales, ¿no? La economía, cuando la economía iba a estudiar la división sexual del trabajo, ¿no? Estudiaban la división social del trabajo, pero no la sexual del trabajo. Cuando la economía iba a estudiar la brecha salarial entre hombres y mujeres, si no es por la economía feminista, ¿no? Cuando la economía iba a calcular el aporte del trabajo doméstico al Producto Interno Bruto, cosa que hoy en día se hace, ¿no? O sea, la economía sin duda tendría que estar pensada desde la perspectiva de género, la psicología, por supuesto, ¿no? O sea, yo estudié psicología tanto en la licenciatura como en la maestría y no me tocó nunca la perspectiva de género en ninguna de las dos. Y pensar las identidades sin conocer la perspectiva de género es realmente, es como si estas disciplinas estuvieran, como si estuvieran amputadas, como si les faltara una parte, ¿no? O sea, son disciplinas que se han desarrollado con un sesgo y el sesgo es las mujeres y los problemas de las mujeres y los fenómenos sociales de desigualdad que se producen en las relaciones de género no nos interesan, ¿no? En estas disciplinas. Bueno, filosofía sin duda, ¿no? Etcétera. Y carreras de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, ¿no? Como medicina y biología. Fíjense ustedes, tenemos a una colega en el CIEG, la doctora Lucía Sicha, que trabaja justamente los temas de ciencia y género, y ella siempre plantea que en estas disciplinas se debe incorporar la variable de sexo, ¿no? Para entender las diferencias fisiológicas en la medicina y en la biología, en cuestiones químicas también, y la variable de género al mismo tiempo, ¿no? Porque en la medicina puede ser que haya diferencias en cómo se producen ciertas enfermedades, ¿no? En las mujeres y en los hombres por un tema de sexo, por un tema biológico, pero también hay una serie
de fenómenos que tienen que ver con la salud pública, con la epidemiología, que se producen a raíz de las diferencias de género, por ejemplo, ¿no? En fin, son temas todos muy interesantes que no voy a poder quedarme en ellos, ¿no? Y las carreras en las que por lo menos se imparta una materia obligatoria, ¿no? Que evidentemente son estas carreras de las ciencias físicas, matemáticas, las ingenierías, las ciencias de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, los contenidos temáticos, ¿no? Y hablamos ya de un plan de estudios. Lo que hacen es naturalizar e invisibilizar las desigualdades, ¿no? Eso yo ya lo planteé, normalizan los mandatos de género como si fueran naturales, ¿no? Y eso significa que hay que deconstruir en los planes de estudios los postulados androcentristas, incluir las experiencias y los aportes de la mujer, de las mujeres, elaborar metodologías específicas, ¿no? Que atiendan estas diferencias, evitar los ejemplos estereotipados, el lenguaje androcéntrico, buscar cuando estamos formando nuevas generaciones que sean conscientes de la igualdad como un derecho humano, ¿no? Perdón, creo que me pasé. Considerar, por ejemplo, los contextos familiares distintos. Cuando estamos diciendo a las mujeres se les depositan las responsabilidades familiares, eso implica condiciones diferentes en el espacio público, ¿no? Cuando yo hablo de otros temas que no tienen que ver con el de hoy, pero planteo la diferencia de tiempo que lleva la trayectoria académica de una mujer y de un hombre dentro de la universidad. Uno de los obstáculos más fuertes que tienen las mujeres académicas es justamente las responsabilidades familiares, que en ellas requieren de 1 o 2 jornadas laborales a la semana adicionales de sus colegas varones, ¿no? Entonces, esto hay que considerarlo, hay que transformarlo, ¿no? Promoviendo la corresponsabilidad, en fin, evitar imágenes denigrantes de las mujeres. Y esto, ¿no? Promover el desarrollo de una mentalidad crítica sobre las desigualdades que hay, ¿no? Eso es importantísimo porque las universidades son un espacio de construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos que pensar que las nuevas generaciones deben de ir transformando la lógica de las desigualdades que hay en el mundo y sin duda que habría que transformar la lógica de todas las desigualdades, ¿no? Pero la desigualdad de género es un fenómeno que atraviesa todos los ámbitos de la vida social, a todos los sectores sociales, a todos los grupos étnicos. La desigualdad de género atraviesa a todas las demás desigualdades también, ¿no? Otro tema importante son los medios didácticos que se usan, ¿no? Sabemos, hay también muchos estudios en donde no se incorpora la bibliografía escrita por mujeres, ¿no? Eso pasa mucho. Las imágenes y las ilustraciones que se utilizan en los salones de clases siempre, aunque no lo veamos, siempre están reproduciendo la lógica de dónde tienen que estar los hombres y dónde tienen que estar las mujeres, ¿no? O se representa mucho menos a las mujeres. Esta lógica de presentar a las mujeres en torno a los hombres, ¿no? A los roles profesionales de los hombres que son roles de autoridad y las mujeres de ejecución. En fin, ahí hay muchísimas cosas que se tienen que abordar. Y hay para mí una cosa muy importante y ahora entramos al ejercicio docente, ¿no? Estábamos en los contenidos, ahora entramos al ejercicio docente. Y el ejercicio docente también es muy importante y tiene que ir de la mano con el cambio de los contenidos, ¿no?
Eliminar micromachismos en el aula, ¿no? Fíjense, esto también está estudiado, ¿no? Y por eso ya se plantea de una manera muy clara, y es, por ejemplo, el número de preguntas que se hacen a las mujeres y a los hombres, o los consejos y motivación que se dan adentro del aula, ¿no? Cómo se distribuye el trabajo, ¿no? Y que las chicas tomen apuntes y que los chicos se ocupen más de la discusión, ¿no? El tiempo que un profesor o una profesora le dedica a responder consultas, comentarios, aplicar los mismos criterios de evaluación. También sabemos que hay criterios diferenciados de evaluación, y sin duda, pues aquí entraría el tema del acoso sexual, ¿no? Como muchas jóvenes son presionadas para que su calificación suba, digamos, si acceden a invitaciones u otro tipo de comportamientos del profesorado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasan adentro del aula y que no se ven, ¿no? Y que es muy importante transformarlos. Y para eso les traigo algunos ejemplos de algunas investigaciones que hemos realizado en la UNAM respecto a todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, esta alumna de la Facultad de Economía que decía que ella no se había puesto a pensar, ¿no? Pero que no le dan ganas de participar en la clase porque no le da confianza, le da miedo, porque cuando participan los hombres voltean a verla, murmuran, se ríen, ¿no? Y el profesor no hace nada por cambiar esto, ¿no? Y ella lo que siente del profesor es esto: bueno, te perdono porque eres niñita, ¿no? A ver, el que sigue, porque no nos interesa tanto lo que dicen las mujeres. Fíjense ustedes lo que pasa, esto pasa en la UNAM, ¿no? Es muy importante hacer diagnósticos de lo que ocurre adentro de las instituciones, pero fíjense ustedes el nivel de incidencia que tiene este tema, que es el temor al acoso en espacios universitarios. Fíjense ustedes las mujeres, el temor que tienen a ser acosadas. Y acá les muestro con el mouse, es muy impresionante que tengan este temor adentro de las aulas, por ejemplo, ¿no? Y el acoso viene por parte del profesorado, pero también de sus compañeros. Ese es otro tema importante, o sea, los jóvenes estudiantes traen todo este modelo, lo reproducen adentro de la universidad, y por eso es tan importante influir y transformar también la mentalidad con la que llegan los y las jóvenes a las universidades. Bueno, todo esto también no me quiero detener, ¿no? Porque son muchas las cosas que se reproducen adentro del aula, ¿no? Pero lo que sí les quería decir es lo importante de visibilizar que todo esto está pasando, ¿no? Acá les pongo el ejemplo de una alumna de la Facultad de Ingeniería, lo estaba planteando hace rato, lo difícil que es para una chica, para una joven, llegar a la Facultad de Ingeniería, porque tiene que pasar cientos de obstáculos, desde la familia, la escuela, etcétera, etcétera. Y cuando están en la facultad, tienen que sortear otros tantos obstáculos porque se enfrentan a un ambiente muy hostil, muy masculino, y a cosas como esta, ¿no? Un profesor que dice: seguro ustedes solo vienen aquí a buscar marido, ya lo van a encontrar, así que no tienen que aprender, sálganse, ya tienen 10, ¿no? O sea, estos comentarios que parecieran, digamos, ¿cómo decirlo? Como inofensivos, ¿no? Cuando estos comportamientos son todos los días, a toda hora, por parte de muchísimas personas, se van acumulando y crean efectos verdaderamente muy nocivos para las mujeres, ¿no? Ah, perdón, quería terminar con esta, pero déjenme ponérsela.
y se me pasó, ¿no? Otra cosa adentro del salón de clases, evitar el lenguaje sexista, ¿no? Sé que es un tema difícil, es un tema complicado. Se han intentado muchas cosas, se ha intentado usar la X, usar la arroba, que no se pueden pronunciar, sobre todo para escribir, usar las los, usar la E, ¿no? Que creo que es, digamos, de las propuestas que han surgido, creo que es de las mejores, ¿no? Pero es muy importante, realmente muy importante también hacer un esfuerzo por cambiar este lenguaje. Entonces, bueno, con esto yo concluyo, creo que a tiempo, y eso me da gusto. Así que pues les tengo que agradecer la atención a esta exposición y esperar sus comentarios, sus preguntas, que es la parte más enriquecedora de estos encuentros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora damos paso a preguntas que puedan surgir entre los y las asistentes. Solo les pido que intenten ser lo más breves posible para que podamos participar todos. Vivi, me parece que en el chat están comentando, poniendo algunos comentarios, preguntas. Sí, aquí hay uno, gracias, Monse. La pregunta, pues, ejemplos en el lenguaje verbal de micromachismos en profesores, hombres y mujeres. ¿Cuáles serían algunos ejemplos en el lenguaje ¿no? que se puedan dar? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían algunos ejemplos en el lenguaje verbal de micromachismos en profesores, hombres y mujeres? Gracias por la pregunta. Bueno, el ejemplo más claro es hablar siempre en masculino, ¿no? Si usamos el concepto de hombre, digamos, como genérico universal, ¿no? Lo que hacemos es invisibilizar a las mujeres. Entonces, en los salones de clases, les podría garantizar que la mayor parte de la planta docente habla en masculino, ¿no? Y fíjense que es muy interesante con las generaciones más recientes, las más jovencitas, ¿no? Me lo han dicho en muchas de estas eventos en los que nos encontramos y dialogamos sobre estos temas, que niñas y niños que están siendo educadas con mayor conciencia sobre este tema, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, todos los niños están invitados a jugar al fútbol, ¿no? Los propios niños ahora están diciendo, ¿y por qué las niñas no? ¿No? Y en realidad ese mensaje estaba referido a niñas y a niños, pero pues en esta lógica de la economía del lenguaje, que me parece una lógica muy injusta, ¿no? Porque las y los especialistas en la lengua plantean que la economía del lenguaje, ¿no? O la belleza del lenguaje es mucho más importante que la igualdad de género, ¿no? Si nosotras como profesoras en un salón de clases llegamos y decimos, buenos días a todas y a todos, ¿no? ¿Qué opinan las jóvenes? ¿Qué opinan los jóvenes? ¿No? Piensen ustedes en las escuelas primarias. Niños ya pueden salir al recreo, ¿no? O
niños, niños, siempre se habla de los niños, ¿no? Y ahora las niñas dicen, y las niñas no podemos salir al recreo, ¿no? Porque sí está pasando y eso es muy interesante, eso es muy bonito porque las niñas educadas, y los niños también, educadas desde este otro lugar, cuando se habla en masculino ya no se sienten incluidas. Y eso es muy interesante porque necesitan ser nombradas, ¿no? Y los niños se dan cuenta también de lo mismo. Entonces, ese sería como el ejemplo más obvio del lenguaje sexista dentro de un salón de clases, ¿no? Pero veo que hay una mano levantada, así que adelante. Bueno, Virginia, te dejo la palabra. Anita, por favor, su pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, pedir disculpas porque no puedo prender la cámara por problemas de internet. Segundo, agradecerle muchísimo a las explicaciones que ha dado la doctora Bouquet. En realidad me trae mucho a la cabeza algunas cosas que vivimos cotidianamente. El tema del lenguaje inclusivo es todavía un desafío en las academias, en las universidades. Ahora mismo, en la Universidad de Cuenca se está haciendo el plan estratégico para de aquí a 5 años. Y resulta interesante escuchar cómo hay una preocupación porque este instrumento de equidad, este instrumento de superación de las desigualdades, es difícil ponerlo en clave de equidad, ¿sí? Porque se generan estas resistencias justamente a cuidar la estética del lenguaje por encima de la implementación de procesos de construcción de equidad. Y entonces hay temores, hay inseguridades, hay miedo aún de utilizar un lenguaje ampliamente inclusivo y referirnos a los hombres y las mujeres en diferentes formas, cuidando sí de no, yo creo, no radicalizar, porque estamos en un proceso que lo que busca más bien es convocar, invitar, abrir la mente, abrir la empatía y más bien no generar resistencia. Pero por duro que vaya a parecer, voy a poner un ejemplo de mi época, de un prestigioso docente de la facultad, ¿sí? Que él decía que él estaba de acuerdo con Schopenhauer, que sostenía que las mujeres eran animales de cabellos largos e ideas cortas. Poner ejemplos sobre estas cosas es muy común. Todas las mujeres podríamos tener, sí, nuestra experiencia del aula y las que ahora están viviendo también, referencias de cómo en algunos momentos nos hemos sentido discriminadas, desplazadas, descalificadas, ignoradas y hasta finalmente, ¿no es cierto?, violentadas. Ya digo, este era un ejemplo propio de mi experiencia personal haber escuchado esta frase tan fuerte. Damos paso al siguiente comentario, pregunta, Ananda, por favor. Hola, hola. Bueno, acá desde España. Mi pregunta era sobre el lenguaje. Muchas gracias por la explicación. Sin embargo, a mí se me queda corto porque yo enseño las clases en inglés en la universidad y en el inglés no tienes lo masculino y lo femenino para todo. Entonces, si bien es cierto que el lenguaje sí es uno de los ejemplos más claros, la pregunta más bien iba como más o menos lo que explicó Anita ahora de lo que a veces decimos hombres y mujeres que ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos marcando esa diferencia de género en la clase. Y justamente me toca enseñar ahora cómo el cerebro procesa cierta información y tengo que ligarle a la cognición social y el tema del rol del profesor en los estereotipos de la clase. Entonces, quería saber un poquito más, como un ejemplo, no necesariamente de lenguaje femenino y masculino, sino otras cosas que me puedan ayudar en un idioma en el que no se usa generalmente esos adjetivos. Doctora, por favor. Sí, gracias. Gracias a Ana Cecilia, aunque le dicen Anita, y entonces te voy a decir Anita, o sea, ahora no te veo, y Ananda por sus comentarios.
Se ve que tuve en algún momento una mala conexión a internet porque no escuché la frase y estaba buscando, porque yo tengo una cita de Schopenhauer, que habla de la inferioridad de las mujeres, ¿no? Aristóteles también lo hacía, también lo hacía Darwin con sus estudios empíricos, ¿no? Y me remites a la importancia que ha tenido la ciencia en promover esta lógica de inferioridad de las mujeres, ¿no? Hay un montón de ejemplos, bueno, desde la filosofía ni hablar, ¿no? Pero también desde eso, desde la biología, desde el psicoanálisis o la psicología, ¿no? Como hay una enorme cantidad de pensadores a lo largo de la historia que se ocuparon de demostrar científicamente la inferioridad de las mujeres, ¿no? Y lo han hecho básicamente a través de tres ejes: la inferioridad biológica, o sea, los cuerpos de las mujeres son más débiles, etcétera, 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 ¿no? Incluso sus cerebros son más chicos, todas esas cosas se ha hecho desde la inferioridad intelectual, y ahí está Schopenhauer, y ahí está Aristóteles, ¿no? Bueno, la biológica Darwin, ¿no? O sea, ¿quién que enseña a Darwin en la escuela es consciente de que Darwin tenía este tipo escribía este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo las citas textual, ¿no? De cómo él habla de que los hombres son superiores en todos los sentidos a las mujeres, ¿no? Desde lo intelectual, lo moral y hasta el uso de las manos, dice Darwin, ¿no? Y también la inferioridad moral, y eso viene, bueno, la religión sin duda que ha intervenido en esto, ¿no? Pero Ana Cecilia, me remites a eso, o sea, cómo la ciencia, el pensamiento intelectual se ha ocupado a lo largo de siglos de querer demostrar la inferioridad de las mujeres, ¿no? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, Freud plantea que las mujeres tenemos menos capacidad para la justicia, ¿no? Por la envidia del pene, la envidia en su vida anímica, dice Freud, ¿no? Bueno, no me quiero centrar en esas cosas, pero sí me parece importante que podamos ver que desde la propia academia, ¿no? Desde el pensamiento científico, y esto se sigue buscando, ¿eh? No es que ocurrió siglos atrás y paró. O sea, hasta la fecha se siguen buscando las diferencias entre hombres y mujeres, diferencias que en definitiva se traducen en desigualdades, ¿no? Y sí, Ana Cecilia, es difícil, ¿no? La tarea de transformar el lenguaje. Y bueno, y Ananda, lo que tú planteas es completamente cierto. En inglés es diferente, ¿no? Que no quiere decir que no tengan un lenguaje sexista, porque también lo tienen, ¿no? O sea, cómo se refieren a, ¿no? Eso, este tipo de cosas de decir es que el hombre ha logrado no sé qué cosas, ¿no? Y en inglés también dicen ese tipo de cosas. Y bueno, y no solo a través del lenguaje, a través del comportamiento del personal docente. Yo lo comenté hace un rato, pero hay estudios que muestran, y esto son estudios de carácter cualitativo, que muestran, por ejemplo, que los profesores le dan menos atención a las preguntas de las mujeres o les hacen preguntas más fáciles a las mujeres que a los hombres, ¿no? Porque parten de la base de que ellas tienen menos elementos para contestar cierto tipo de preguntas, o que los profesores hombres, cuando participa una mujer, no la miran a los ojos, le miran otras partes del cuerpo, ¿no? O incluso cuando no participan,
pueden estar mirando a las jóvenes de otra manera, ¿no? O esto que vimos hace un rato, ¿no? Esta alumna de la Facultad de Economía que decía, es que yo ya no quiero participar porque todos murmuran y bla, 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 y el profesor no hace nada, ¿no? O sea, esas son las cosas que ocurren adentro del salón de clases, ¿no? O también se han analizado los libros de texto. Desde el siglo hicimos los libros de texto gratuitos que se dan en la educación primaria en México. Era impresionante las imágenes, ¿no? O impresionantes los ejemplos. Si son ejemplos para calcular algo desde la física es Pedro corre a tantos kilómetros y entonces hay que calcular no sé qué. Y doña María va a comprar un kilo de papas al mercado y entonces hay que calcular esta otra cosa, ¿no? Todo eso pasa todo el tiempo, todo el día, a toda hora, en todos los espacios, y lo único que hace es reforzar esas diferencias. Entonces, yo digo que con tomar conciencia de que esto ocurre, cada una y cada uno de nosotros, cuando damos una clase, ¿no? Tendríamos que pensar cómo nos comportamos dentro del salón y sobre todo analizar qué estamos enseñando también, ¿no? O sea, esa lógica de que las mujeres están desaparecidas de las ciencias y de los aportes es muy obvio. Y sin embargo, muchos profesores y profesoras no se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, porque ya estamos tan acostumbrados a que la ciencia la producen los hombres, aunque tengamos científicas maravillosas y premios Nobel y demás. En el imaginario la lógica es, la ciencia es, sobre todo cierto tipo de ciencia, es producida por los hombres. Espero haber aportado a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y tenemos también la mano levantada de Catalina. Voy a dar lectura a la pregunta del chat y después, Catalina, usted tiene la palabra. Dice, saludos a todas y todos, excelente ponencia. Considerando la educación como el instrumento que permite el desarrollo de un pueblo, me gustaría saber cuál sería el accionar desde las distintas organizaciones sociales para, para construir con la para contribuir, con la formación y empoderamiento de las mujeres y niñas desde un enfoque de género. Por otra parte, quisiera preguntar de la manera más delicada a la docente si es posible que se recomienden lecturas y nombres de autores para un mejor entendimiento de esta temática. Muchas gracias. Virginia, ¿puedo? Sí, por favor. Buenas tardes a las autoridades presentes en esta conferencia, al auditorio que está asistiendo y buenas tardes pues a la doctora Buquet. Quisiera aprovechar esta oportunidad muy valiosa en el sentido de recalcar que la doctora Buquet es una investigadora de las brechas de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este contexto, quisiera preguntarle, doctora, si pudiera hacer un análisis o un balance muy cortito, breve, sobre el avance de la incorporación del enfoque de género en las carreras, diríamos, entre comillas, masculinizadas, como usted muy bien lo ha señalado en esa gráfica. Si es que hay realmente un avance de este enfoque, se ha logrado incluir en el currículum de estas carreras alguna visión, alguna materia que precisamente permita pues la concientización de la mirada de género. Y digo en este tipo de carreras porque tengo entendido que en las carreras tradicionalmente femeninas como enfermería, trabajo social, odontología, en nuestro caso, por ejemplo, las carreras de carácter pedagógico, entendería que allí sí
ha habido un avance, ¿no? Entonces, no sé si es que podría hacer este pequeño balance sobre la incursión de la perspectiva de género en estas carreras que son difíciles, como las ingenierías o la nanotecnología, etc. Doctora Ana Buquet tiene la palabra, gracias. Gracias, Virginia, y gracias, Catalina, y la persona del chat, que me gustaría saber su nombre, pero no lo sabemos. Miren, antes de abordar los temas que han planteado, encontré la cita de Schopenhauer. No sé, Ana Cecilia, si esta era la cita a la que tú te referías, que es muy impresionante y se las quiero compartir. Fíjense ustedes, ¿no? Retrasada en todos los aspectos, falta de razón y de verdadera moralidad, una especie de término medio entre el niño y el hombre, es el verdadero ser humano. O sea, fíjense qué claridad, ¿no? O sea, cómo cuando hablamos del lenguaje sexista y sabemos que hablamos del hombre, siempre hablamos del hombre, se refiere a este tipo de cosas, ¿no? El hombre como el verdadero ser humano. En fin, quería dejarles eso, que lo vieran porque es poco impactante, ¿no? Aunque haya sido escrito en 1800 y pico. Bueno, las maneras de contribuir a la igualdad, pues hay muchísimas, ¿no? Desde las organizaciones sociales, desde las instituciones de educación superior, justamente como yo les planteé al principio. La desigualdad se produce desde todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? La cultural, la social, la individual. Entonces, hay muchas cosas para hacer, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito jurídico, ir cambiando las leyes, ¿no? O sea, eso está pasando en muchos países del mundo, está pasando en algunas universidades, ¿no? La importancia de que las universidades armonicen su legislación universitaria con los estándares más altos de los derechos humanos y de la igualdad. Entonces, desde el ámbito jurídico tenemos todo ese tema, cómo ir transformando las leyes, creando nuevas leyes, ¿no? En Ecuador no conozco qué leyes hay, en México tenemos 2 leyes generales, que quiere decir que son para todo el país, que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, por ahí hay que ir avanzando mucho. Ahora, las leyes no transforman en automático la realidad, ¿no? Porque acá tenemos en México una ley para que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia y tenemos más de 10 feminicidios al día en este país, ¿no? Entonces eso nos muestra con claridad que las leyes solitas por sí solas no resuelven nada, ¿no? Pero las necesitamos como un soporte, digamos, para avanzar. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Muchas políticas públicas, ¿no? Definidas específicamente para cada uno de los espacios en donde hay que cambiarlas, ¿no? En el caso de las universidades, además de cambiar la legislación y de promover políticas específicas, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM tenemos un protocolo para atender la violencia de género y una instancia, una estructura universitaria que atiende la violencia de género. Entonces, tenemos una política institucional de género, tenemos unos lineamientos generales para la igualdad de género, tenemos otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, una estructura muy reciente que se creó en el 2020, que es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que es justamente un espacio ejecutivo de la política pública en temas de género para toda la universidad, ¿no? En fin, hay que incorporar la perspectiva de género en todas las carreras, eso es fundamental, esa es una cosa realmente importante. Hay que acabar
con la segregación de las mujeres de un montón de espacios universitarios. Los estudios nos muestran con mucha claridad que las mujeres acceden en mucho menor medida que los hombres a los nombramientos académicos más altos, a los puestos de toma de decisiones, a los reconocimientos más importantes. Todo eso hay que impulsarlo con políticas públicas, muchas veces políticas de acción afirmativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay que forzar, ¿no? Por ejemplo, en un instituto, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, si tenemos un 18% de académicas, en ese instituto se debería de forzar la entrada de más mujeres como investigadoras matemáticas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues creando plazas especiales para mujeres, definiendo que ante méritos iguales se le dé prioridad al sexo subrepresentado, ¿no? En este caso serían las mujeres. Pero déjenme decirles que también hay sesgos de género en la evaluación académica, ¿no? Eso también está estudiado y tiene que ver justamente con la internalización de las diferencias de género. Entonces, si una comisión evaluadora de plazas en el Instituto de Matemáticas tiene a 2 hombres y a una mujer como candidatas y de manera inconsciente, ¿no? Van a pensar que alguno de los hombres es mejor que esa mujer porque las mujeres en el imaginario no son matemáticas, ¿no? Y no me lo estoy inventando, o sea, hay estudios muy serios. El primer estudio sobre esto fue publicado en el 89 en la revista Nature, que demostraron 2 científicas suecas el sesgo de género que había en una convocatoria para becas postdoctorales en el Centro Médico de Suecia, ¿no? Mostraron con toda claridad, porque miren que si no hubiera estado impecable ese artículo, les aseguro que no lo hubieran publicado en Nature. Mostraron con toda claridad que las mujeres necesitaban 2,5 veces los méritos de un hombre para ser valorada igual. Imagínense ustedes eso. Es muy impresionante, ¿no? Entonces, por todos lados hay que hacer cosas. Pero yo básicamente diría, lo pondría en 3 rubros, ¿no? La normatividad, las estructuras, o sea, estructuras me refiero a que haya instituciones que se ocupen de promover la igualdad, ¿no? Y las políticas, ¿no? Y las políticas son muy importantes, sobre todo los planes de igualdad, o sea, las universidades, las facultades, cada facultad debería de tener un plan de igualdad de un periodo, no sé cuánto tiempo duran los decanos, las decanas, si 4 o 6 años, pero en ese periodo deberían de decir, yo tengo primero que conocer qué pasa en mi facultad, por lo tanto hacer un diagnóstico y luego tengo que proponerme cambios con objetivos, metas, fechas específicas, ¿no? Por ejemplo, si en mi facultad hay mucha violencia de género, ¿qué medidas voy a tomar para que en el periodo en que yo estoy como titular de esta facultad, eso se transforme, ¿no? O si yo como director o directora de una facultad veo que no hay materias de género, yo en mi plan de igualdad tengo que poner que va a haber tales y tales materias y se va a seguir tal procedimiento y las nuevas generaciones van a tener que tomar esas materias y vamos a hacer tales y tales cosas, ¿no? O si veo que hay muy pocas mujeres en una de las carreras, voy a hacer algo para que las próximas plazas entren más mujeres y voy a hacer campañas de igualdad adentro de la, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son básicamente esas 3 cosas, la normatividad, las estructuras. Por ejemplo, en la UNAM, además de la Coordinación para la Igualdad de Género, en cada entidad académica, y miren que tenemos más de 120 entidades académicas, la UNAM es una universidad gigantesca, ¿no? Somos casi 500,000 de personas, más de 360,000 estudiantes, más de 35,000 personas de la planta académica, es inmensa, ¿no? Entonces,
uno de los mecanismos son los enlaces locales. Entonces, tenemos una coordinación para la igualdad, pero tenemos comisiones internas de igualdad en cada facultad, en cada escuela, en cada instituto, en cada centro, porque esas comisiones internas son las que pueden aterrizar la política general a lo que pasa adentro de su entidad, ¿no? En fin, tenemos miles de mecanismos. Y esto me enlaza con lo que estaba planteando Catalina. Y es que avances hay, por ejemplo, en la incorporación del género en la currícula. Tenemos pocos avances en la UNAM. Fíjense ustedes que parece un poco contradictorio lo que les voy a decir. En la UNAM tenemos muchos avances formales, ¿sí? Y muchos menos avances reales, sustantivos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad sustantiva, que quiere decir que en la vida cotidiana se reflejan las condiciones de igualdad. Y eso tiene que ver con que las instituciones de educación superior son instituciones también creadas desde la lógica masculina. Pensemos que la primera universidad formal que se creó en el mundo en 1080, creo, en Bolonia, ¿no? Una universidad creada por hombres, obviamente, y para hombres. Durante 8 siglos las mujeres no pudieron ingresar a las universidades, ¿no? Entonces las universidades son instituciones patriarcales. Están hechas de esa manera, están pensadas desde la lógica masculina. Entonces, podemos tener muchas iniciativas, crear muchas estructuras y cambiar mucha normatividad, que si no logramos que todo eso se transversalice en toda la universidad y llegue a las comunidades, no vamos a cambiar las condiciones de igualdad. O sea, hay que transformar también a las instituciones. Las instituciones tienen resistencias al cambio. O sea, este es otro tema muy importante y es, ¿por qué cuesta tanto cambiar esto? Porque el cambio significa la pérdida de privilegios para el colectivo masculino, ¿no? Entonces, pues es igual que la lucha de clases, nadie quiere perder privilegios. Los ricos no quieren perder privilegios, los ricos no quieren distribuir su dinero entre los pobres, ¿no? Pues el colectivo masculino en el mundo no quiere distribuir sus privilegios con las mujeres, no quiere hacer labores domésticas en su casa que le quiten tiempo para su trabajo productivo, que lo hagan las mujeres, ¿no? Los hombres no quieren dejar de sentirse con el derecho de opinar sobre si una mujer es bonita, es fea, si cómo está vestida, o de acosarla, ¿no? Porque pensemos que la violencia de género es una forma de disciplinamiento de las mujeres, ¿no? Es como decir, si tú estás en la calle, yo puedo opinar sobre tu cuerpo, te puedo tocar incluso, ¿no? O puedo abusar de ti. Acá hay todos los mandatos, digamos, de la masculinidad, y acá retomo a Rita Segato, lo que plantean es que los hombres son superiores, que los hombres dominan, y hay muchas maneras de demostrar cómo dominan a las mujeres. Y hablo en términos de colectivos, ¿no? O sea, no todos los hombres son iguales, igual que las mujeres, no todas las mujeres somos iguales. Hay una enorme cantidad de hombres que han ido cambiando o que se criaron de una manera diferente. No todos los hombres son violentos, obviamente, pero la lógica del mandato de la masculinidad sí establece todos estos atributos, ¿no?, de la masculinidad, que en su gran mayoría los hombres los van incorporando también. Entonces, todo esto se los digo porque no es fácil cambiar las condiciones. Y entonces, en concreto, Catalina, no hemos tenido cambios importantes en la UNAM respecto a la incorporación del tema de género en la currícula. Empezó a transformarse
Y quiero hacer acá una acotación muy importante. A partir del 2020, que se creó la Coordinación para la Igualdad de Género, empezaron a haber varios cambios en la universidad, muy vinculados a la lucha de las jóvenes estudiantes de la UNAM, que se denominan a sí mismas mujeres organizadas. Algunas son de las pioneras, digamos, de este movimiento, fueron las de Filosofía y Letras, y se llaman MOFIL a sí mismas, pero las tenemos en muchísimas facultades, en arquitectura, en ciencias políticas, en todo tipo de escuelas, y incluso en el nivel bachillerato, porque la UNAM tiene bachillerato, ¿no? Ellas presionaron mucho para que se incorporaran temas de género en las carreras universitarias, en particular en filosofía. Y en filosofía sí lograron incorporar este tema de una manera económica, digamos, ¿no? Ustedes saben que cambiar un plan de estudios es complejo, ¿no? O sea, un plan de estudios no se cambia de un día para otro. Entonces, analizar el plan de estudios y transversalizar la perspectiva de género lleva su tiempo. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras? Que me parece un buen mecanismo, y es que pusieron una actividad extracurricular, o sea, no entra dentro del plan de estudios, pero obligatoria. Entonces, esa es una materia en perspectiva de género que incluye los temas de violencia, que fue el tema que destapó, digamos, los movimientos estudiantiles del 19 y el 20 en la UNAM. Y entonces no te puedes inscribir al siguiente semestre si no cumples con esa actividad extracurricular, que en definitiva es una materia de género y que aborda el tema de la violencia de género en las universidades. Pero en las carreras de las ciencias físicas, matemáticas, ingenierías, no hay esta incorporación. Hay intentos, talleres, conferencias, pero así que se haya ya incorporado, no lo hemos logrado todavía. Muchísimas gracias, doctora Ana Buquet. Finalmente, para el cierre del evento, voy a dar paso a la doctora Catalina León, rectora subrogante y ex vicerrectora de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias, Virginia. Bueno, simplemente pues me queda agradecer, reiterar el agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Cuenca en la persona de su señor vicerrector académico, vicerrectora de investigaciones, al señor decano de la Facultad de Filosofía, a Cuenca Ciudad Universitaria, al grupo de trabajo de transversalización de género, a la audiencia que está presente. Y bueno, reiterar que el aporte de la doctora Ana Buquet es importante para las ciencias sociales y las humanidades con esta categoría tan precisa como es el orden de género. Una categoría que lleva su contenido conceptual y metodológico. Un concepto que logra articular tres momentos sustanciales: simbólico, el de la identidad de género y obviamente pues el de los imaginarios colectivos. Yo creo que este entramado de estos tres elementos pues nos sirven para deconstruir el mandato de género presente en las disciplinas, presente históricamente en las disciplinas y presente en nuestras prácticas cotidianas en el aula. Creo que el orden de género es una categoría, repito, teórico-metodológica que es pertinente para las carreras de la Facultad de Filosofía, que efectivamente pues son quienes forman a los profesores que van a formar a su vez a la nueva juventud. Quisiera hacer un llamado a todos nuestros colegas para que precisamente emprendamos en esta reflexión sobre el orden de género
para poder deconstruir críticamente los roles tanto de las disciplinas cuanto en el aula y contribuir a un proceso de concientización sobre la violencia de género en nuestras sociedades. Muchas gracias, doctora Bouquet. Muchas gracias a nuestras autoridades. Muchas gracias al público presente y un agradecimiento especial a la coordinadora de la Junta Cantonal de la Protección de Derechos de la Ciudad de Cuenca. Muchas gracias. Gracias, doctora Bouquet, por su presencia. Un placer, muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio y por este intercambio. Muchísimas gracias a todos y Buenas todas. tardes. Que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.